Así es, Yuri, malas noticias. Y es que hoy el INEGI dio a conocer que entre abril y junio estima que la economía mexicana tuvo el mayor desplome de su historia, con una caída de 18.9% en comparación anual, es decir, este segundo trimestre contra el año pasado, y una caída de 17.3% con respecto al primer trimestre de este año, es decir, entre enero y marzo y luego abril y junio. Obviamente esto es consecuencia en buena medida del COVID-19, aunque el país llegó débil a la crisis que es global, por supuesto. La mayor caída se dio en las actividades secundarias, que en mayor medida reflejan lo que ocurre en el sector de la construcción y las manufacturas. Le preguntaron al presidente hoy por la mañana y dijo que ya pasó lo peor, como ya lo referías. Y sí, hay que decir que el tercer trimestre, el que viene, pues será, digamos, de cierta recuperación, porque evidentemente han terminado la etapa de cuarentena y varias plantas manufactureras, por ejemplo, el sector de la construcción se va reactivando. Pero el hoyo, pues, seguirá siendo muy profundo y habrá que observar el comportamiento anual. Y dijo lo siguiente el presidente. No solo se tiene que tomar en cuenta lo del Producto Interno Bruto, y ahora con el modelo nuestro, eso se está demostrando de cómo se puede caer la economía y no significa que haya más pobreza. Obviamente se debe de mencionar que varios análisis han mostrado que está dando un incremento considerable en la pobreza extrema. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que es el que analiza la pobreza en México, dio a conocer que 69.8 millones de mexicanos, como consecuencia de la crisis, pues no les alcanza para la canasta básica. Es decir, ya tenemos un problema, pero se ha hecho bastante más grande en materia de pobreza extrema. Hoy platiqué al respecto con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y me dijo que él estima que estaremos en niveles de 2018, es decir, la recuperación, pues pensando en 2023 o 2024. Hay análisis que incluso plantean 2024 o 2025. También hablamos acerca del fenómeno que se está dando con respecto a la inflación y me decía que en el caso de los alimentos, que es el componente que más ha aumentado, se ubica en 7%, por lo que en el contexto de la crisis, en donde los más afectados han sido los sectores más marginados de la población, por ejemplo, si vemos el empleo formal, en donde más se ha perdido es entre 1 y 2 salarios mínimos, obviamente, y pues ya ni hablamos de la informalidad. ¿Y eso qué quiere decir, Yuri? Pues que habrá pobreza alimentaria, es decir, habrá hambre, y ya la hay como consecuencia de esta crisis que estamos experimentando, mi querida Yuri. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri.